¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más aquí con su amigo Humberto y Duarte. Hoy estamos en la casa del licenciado y escritor Joel Taracena Santos. Les agradezco a nombre de mi página web llamada La Gen en Red que me acompañen en esta ocasión. Joel, gracias por darme esta hospitalidad como siempre, un buen ser humano, muy preparado también hay que decirlo, porque él es un gran abogado, sobre todo le dicen que es un gran abogado de las causas nobles y sí es cierto, me consta, pero también es escritor. Ya tiene 2 libros, Tres con este, tres con este, tres. 3 libros. ¿Cuáles son los primeros que? El primero que fue un riesgo se llamó Equinoa Palmito. Tú estuviste conmigo aquí en este mismo lugar, en Y la vereda, grabamos y grabamos aquí. un video pequeño, pero Sí, que se cómo se difundió viralizó, muchísimo, sí, se viralizó muchísimo. muchísimo. El El segundo, segundo fue una biografía de tanto de mi madre y una historia de un pueblo. Se llamó Ninfa, la fe que surgió en el Palmar. trataba de, De la vida de mi madre y de la evolución de un pueblo que se llama Soyataco en Jalpa de Méndez. Y este tercer libro es una novela corta, se llama El Pariente, que es lo que nos tiene aquí en este momento. Yo te agradezco a ti que siempre estás atento a lo que hago y me acompañas y me apoyas y bueno, aquí es tu casa. es lo menos que puedo hacer contigo porque te conozco la nobleza de verdad, la gran humanidad que tiene para tratar incluso los asuntos judiciales. Tuvimos una vez una gran experiencia que no la vamos a narrar aquí, pero algún día lo vamos a platicar, de lo que vivimos con una persona que fue declarada culpable socialmente porque se viralizó Un video, un sí. video mal hecho, lejano. Pero bueno, esa es otra historia, pero esto lo que me importa es esto. El día de hoy quiero platicar de él, por qué se inspiró con esta persona que le llamaban aquí en la zona de. En Jalpa de Méndez, es un lugar que se llama Gregorio Méndez, pero en la narrativa se llama Chipilcoe. Chipilcoe es el chipilín, es un árbol maderable que generalmente la gente lo agarra para la postería en los repastos, en los cercados de los Cercos. potreros, así en los cercos de los potreros. El chipilín es una madera dura y pues yo creo que es como en Chontal o en Nahuatl le dicen Chipilcoe, así que en el libro aparece el lugar como Chipilcoe. Aquí. Ahí. Ahora, el libro es referente a una persona El libro imaginaria o real. es una muy buena pregunta, Humberto. El libro es referente a una persona real, aunque no es una biografía. El personaje de él tomamos vivencias, de él tomamos una estructura del personaje, pero aprovechamos para rodear ese personaje con vivencias, historias reales también, pero más que nada vivenciales de una comunidad campesina de los años 70 y 80. En esos años todavía no había llegado a la modernidad como tal a Chipilcoe y el campo era una actividad todavía preponderante. Pemex acababa de arribar por ahí a la zona, pero todavía se tumbaba y se rozaba la selva, todavía se camaroneaba en los esteros, en los popales, se agarraba mucho camarón, la gente tenía esa actividad como parte de su autoconsumo. Ya ahora se hace lúdicamente, algunos todavía conservan la tradición, pero ya son menos personas. Antes casi todos los habitantes de allí De eso vivían. de eso, más que nada de eso se alimentaban, Ah, ¿no? ok, Era ok. parte de su dieta, ¿no? Ahí obtenían camarones, caracoles, chotes que le llaman, algunas tortugas o locas. Había una actividad que era parte de la gastronomía local. Y entonces recojo parte de eso también. O sea, hablamos de las personas que vivían en ese lugar y cómo trataban de sobrevivir, se puede decir, porque son zonas Sí, muy apartadas así es. de lo que es la civilización, entre comillas, ¿no? En aquellos años todavía no estaba tan comunicado Tabasco como lo está ahora, con sus asegúnes, digamos, ¿no? Las calidades de las obras, que ya también ese es otro tema, pero había menos carreteras, había menos puentes, había menos transporte, el transporte era más lejano y había todavía, estoy hablando de hace casi 5 décadas, ¿sí? Eh, el cultivo del cacao estaba en su apogeo,
ahorita el cacao ya ha venido en un declive tremendo. Las milpas eran parte también de la agricultura de consumo, la milpa, el frijol, el chayote, la calabaza, todo eso que todavía está en un Tabasco, pero un Tabasco más remoto. En este lugar de la Chontalpa estaba muy fuerte el cultivo del cacao y de las milpas, la copra. Y entonces en esas actividades la gente se autoempleaba y se, se autosustentaba, ¿no? Y ahí participaba el chalón activamente. El pariente. El pariente. El ¿Por qué pariente, nace? el ¿Qué te pariente, inspira para buscar? Primero, la pregunta creo que es esencial. Entonces es real, pero ¿qué te inspira tomarlo en cuenta? ¿Qué te motiva a hacerlo? bueno, ¿O qué quieres exhibir con esto? ahí va la respuesta. Yo ya escribí 2 libros de Jalpa, que es mi entorno. Yo, yo establezco, pienso que uno debe escribir lo que vio, lo que conoció, lo que puede atestiguar, lo que pudo experimentar, de lo que fue parte. Yo fui parte en cierta forma, quizá no con tanta actividad, con tanta fuerza del campo. Trabajé en el campo con mis padres, ya lo he narrado en otras ocasiones, y el pariente era un campesino, pero era un campesino particular. El pariente era un hombre, un criollo, era un hombre grande, fuerte, blanco, digo yo, un espécimen raro, ¿no? ¿Por En la qué? zona, en la En la zona. zona, ¿no? Pero el pariente además padecía de sus facultades mentales. Tenía alguna, no te puedo arribar en este momento a cuál era su padecimiento, si alguna esquizofrenia, alguna demencia, no sé exactamente, pero tenía estados de muchísima depresión donde se caía y tenía estados de muchísima euforia donde él hablaba de cosas de ínfulas. Es que yo soy ganadero, es que tengo una carnicería, es que tengo mis plantaciones de cacao, es que me voy a casar con la hija de fulanito, con la hija de sultanito, siempre mujeres bellas, las mujeres Y más todo el guapas. mundo lo escuchaba. Todo el mundo le escuchaba, interactuaba con él, se divertía con él, era en cierta forma un mimo en la zona, ¿no? Hacía el entretenimiento, hacía una labor de que la gente se divirtieran, lo llamaban, hey, pariente, y ya él se andaba, Contaba. contaba y narraba, y era parte de la diversión, porque todo el mundo sabía que no era cierto, ¿no? ¿Sí? Pero además era un gran machetero, un gran campesino. Cuando él estaba, podías aprovechar sus dotes de campesino, Y era un tipo, como era muy fuerte, era un tipo destacado para el trabajo, ¿no? Un buen comedor, un buen diente para la comida y para la plática, pues además tenía como el gen criollo, tenía una plática relevante, más avanzada. más avanzada en cierta forma, ¿no? Entonces, yo pensaba escribir un tercer libro, pero ya no que fuera un libro autobiográfico o histórico, sino que fuera una novela que yo pudiera ejercitar el arte de la ficción, ¿no? Entonces, El pariente me pareció un producto interesante, digámoslo así, desde el punto del campo literario. Y fíjate que algo curioso con este libro, y no es algo que yo haya platicado, y que te lo voy a platicar a ti, este libro lo primero que tuvo fue su conclusión. Cosa rara porque, o no sé si así le sucede a otros escritores. O sea, escribiste el final Yo tenía el final desde el principio. Yo sabía cómo iba a a terminar este concluir. libro, cómo iba a terminar este libro. Y cosa que, pues, me parece a mí que no es algo común porque generalmente eh, una conclusión te la puede dar toda la suma de los datos que tú puedas insertar en una obra. Pero yo aquí siempre supe, no la voy a narrar cómo concluye el libro porque estaría pues ya anticipando la obra, ¿verdad? Claro. Pero es un dato que, que yo ya desde que salí, de que empecé a escribir, yo no me preocupaba por cómo iba a terminar. Yo sabía cómo iba a terminar esta obra. Ah, excelente. Ahora, entonces no es un mito, es algo real. Es una persona que vivió en la zona y que era admirada por su forma de transmitir la grandeza que supuestamente tenía, pero además que era agradable porque la gente se divertía con él. En cierta Algunos, forma. me imagino
que era un personaje ya real que retomaste la duda que tengo es, ¿por qué él? ¿Por qué lo retomaste a él? Si pudiera haber sido alguien Porque era un hombre extraordinario. que hubiese pasado, pues, me explico. Él era un hombre extraordinario. También es parte de la obra establecer que solo pasan al recuerdo y a la memoria colectiva las personas extraordinarias. Sí, los que son muy histriónicos, muy relevantes, muy escandalosos, ¿sí? Es la que queda en la memoria de Es un lo que pueblo. queda en la memoria del pueblo. Y él creo que estuvo en el colectivo porque en las personas que lo conocimos todavía podemos, cuando decimos algún chascarrillo, alguna locura, todavía podemos decir, ahora tu pariente, ahí está Chalón, ¿sí? Chalón era a como Él se se le llama conocía. Cesario, a él, a todo mundo, a todas las personas que saludaba, le decía, ¿cómo está pariente? ¿Cómo está compita? ¿Sí? Entonces le decían el pariente Chalón, y aquí es el pariente Chalón, se llamaba Cesario, este personaje, que fue parte de investigar también, porque todo el mundo sabía que se llamaba, le decían el Chalón, pero no sabían cómo se llamaba. Entonces, al realizar esta obra, tuvimos que investigar un poquito Abocaste a, a a, buscar a buscar sus orígenes, ¿no? Y ¿Qué edad tenía cuando tú cuando estabas joven? yo lo recuerdo de unos 40 años. Yo era un niño, llegaba a la casa de mi papá, de vez en cuando se aparecía y él deambulaba y siempre andaba así como está aquí en la portada, con su machete, su funda y su machete colgando en el brazo Sombrero. y su sombrero, y cuando caminaba, golpeaba con su vaina, golpeaba la pierna donde iba, porque caminaba frenético, ¿no? Entonces, era todo un personaje, me parece a mí que eh, reunía la condición de cohesionar a aquel pequeño colectivo de alguna manera, porque todos podían tener que ver con él, ¿sí? Ahora, por qué crees que esto puede impactar en un lector, aparte de lo que nos está platicando? Porque pareciera ser como una novela, porque ya la leí, me dudaste que hubieras leído El Domi, pero sí lo leí como si fuera algo de García Márquez, o sea, como ese tipo de novela que escribe él sobre el pueblo, sobre los antecedentes reales que tenía él, que vivía. Y así vi algo parecido en lo que es tu literatura. ¿Cómo escribes? Honor que me haces compararme con un premio Nobel, ¿no? Pero No, pero me refiero al estilo de buscar narrar algo que es de tu entorno. ¿Me explico? A eso me refiero, no tanto comparar con esa estatura, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque estás haciendo algo que esperamos que usted, si tiene la oportunidad de adquirirlo, esto lo ven ya lo metiste. va a estar dentro de 10 días, va a estar ya en el mercado. Ujú. Este, Pero en eh, Amazon, no, va a estar impreso. Lo más seguro es que se suba a plataforma también, al Amazon, sí, pero por lo pronto va a estar impreso dentro de 10 días. Yo estimo que ya estaremos disponibles en varios lugares, sí. perfecto, perfecto. La pregunta es, ¿qué se espera, no? ¿Qué queremos lograr? Bueno, no es una simple narrativa, no es una historia solamente para entretener, que por supuesto es una de las funciones de la literatura, pero más que entretener, también quiero resguardar. Quiero resguardar ese Tabasco que ya está dejando de ser y que nuestros niños, nuestros jóvenes ya no conocieron, al menos pues ya en los pueblos, ya los niños ya nos enseñan a trabajar al campo. Yo aquí hablo de cuáles eran los regalos que se le daba a un niño del campo, que era un sombrero, un machetillo, unas botitas, ¿sí? Un garabato, eso se les regalaba y se les enseñaba cómo trabajarlo. Del Y campo. el campo, ¿sí? Y se les enseñaba que había que ser hombre, en el caso del hombre, para trabajar en el campo, para domesticar a la bestia, para crear, alimentar a los cerdos, si era afortunado, llegar a tener reses. Ese era el Tabasco de otrora. Ahora el Tabasco actual, pues es un Tabasco de ingenierías, de licenciaturas, de cuestiones contables, de comercio internacional, de mecatrónica, de robótica. Es un Tabasco totalmente distinto que los niños que Están viven. enfocados en eso, Y si tú le totalmente. platicas eso que dice el libro, pues los va a sorprender que así haya sido.
Por otro lado, gente como yo, por ejemplo, que viene de una ribera, de un pueblo, de una ranchería, que vivimos en la ciudad, cuando asomamos a una historia que retrata imágenes de ese Tabasco que vivimos, también nos retroalimentamos y recordamos parte de lo que fue nuestra esencia. Entonces, tiene como finalidad resguardar, también, resguardar por un pasado. En esta ¿cómo se llama? Esta vertiginosa vida, en esta acelerada vida que estamos viviendo, dentro de 10 años, probablemente mucho de lo que hoy es tecnología ya no lo sea, ¿sí? El celular, por ejemplo, para nosotros el teléfono celular es una muestra de cómo avanza la sociedad. Yo me acuerdo que los primeros celulares grandotes, estos con antena y todo, que tenían la gente que solamente tenía dinero, ¿sí? Y ahora tenemos estos celulares, teléfonos inteligentes que son táctiles, tienen video, pueden grabar sonidos, puedes transmitir en vivo, son cámaras fotográficas con una amplia gama y hay de diversos niveles, ¿no? Hay de baja gama, de media gama y de alta gama. Y la tecnología va evolucionando lo mismo que los vehículos. La agricultura como tal, como la conocimos, también ha evolucionado a tal grado de que del abandono de muchas personas que dejaron el campo, está pasando a ser una empresa ya segmentada, solamente los que pueden sostener una economía agrícola con tractores, con mecanización del suelo y con nuevas tecnologías son los que van a hacer la agricultura. Pero ya la agricultura como la conocimos ya no es. Y este libro retrata una agricultura rural, artesanal, provinciana, ¿sí? Que ya ha dejado de existir, al menos en los entornos más cercanos a las ciudades. Ahora, regresando al libro, hay espacios donde comentas no nada más lo que era el pariente, sino el entorno del pariente, cómo era ese Tabasco de antes, el entorno social. Hay algunas aventuras por ahí en el libro que me llamaron la atención, porque lo dices, es importante comentarles. El libro lleva una narrativa, una literatura que nos enseña y nos muestra que este libro es gracioso también en cierta forma. O sea, busca hacerlo. Es gracioso. O sea, yo veo que las anécdotas son fantásticas, de verdad, y son únicas. Yo creo que va a ser un libro, te lo deseo de corazón, porque te conozco las ganas que tiene con este tipo de hacer este libro ya en una editorial y todo. Creo que va a ser un libro como para que los padres puedan dárselo, regalárselo a sus hijos y que los lean, que como era antes, ¿no? O te obligo a leer el libro, ¿no? Que nos obligaban a leer algún libro para ir preparándonos o ser un poco mejor ante la sociedad. Pero creo que el libro va a ser una especie de un instructivo del pasado. Bueno, también tiene desde ese realismo fantástico o desde ese surrealismo que tienen los pueblos de aquellos años, hay que ver que la energía eléctrica no estaba en las comunidades. Entonces la oscuridad dominaba ahora sí que todo, de la tarde hasta el amanecer, encerraba esa oscuridad mitos, leyendas, creencias, temores, los encuentros con la luz, esa famosa luz que muchas personas vieron y que indicaban que había un entierro o que había algún espanto, está también rescatada aquí, incluso un evento real, obviamente llevado al mundo de la narración de alguien que sacó un entierro. Se sabe que alguien sacó un entierro, que cambió su situación, que de pobre se pasó a ser un personaje rico dentro del entorno. Entonces, yo recreo también aquel momento de cómo él vio esa luz, cómo tuvo un encuentro con ella, cómo se atrevió a generar las condiciones para desenterrarlo, qué encontró dentro de esa olla, qué soñaba en esos días en que estaba impregnado de todas las emociones que le producían encontrar ese entierro, el temor que tenía por los gases que se generan dentro de las ollas, ¿sí? En fin, hay una narrativa ahí muy bonita de alguien que tuvo la oportunidad de acceder a un entierro y el reclamo que le hace un espíritu también. O sea, hay mucha fantasía también
y hay una parte ufológica. El pariente termina siendo un ser más allá de lo que todo mundo conocía, que eso es parte de lo que van a descubrir también aquí en la No obra. podemos adelantar nada de eso. No podemos adelantarse, es parte de lo que van a tener que descubrir ahí con el pariente, por qué era como era y por qué hacía cosas extraordinarias también, ¿no? Bueno, pues queda pendiente de parte de ustedes que adquieran el libro, lo lean y además les sirva como un instrumento que puede rescatar los ayeres de Tabasco. El orgullo de ser tabasqueño es de aquí, de esto, de donde vinimos, de donde estamos parados hoy y de la diferencia que hay abismal, se puede decir, entre una sociedad de antaño a la sociedad actual. Le quiero presumir a la gente que nos está viendo en otros lados del país, incluso del mundo, porque esto va por vía web, esta transmisión, que en Tabasco la gente es noble, receptiva, atenta, generosa, le brinda la amistad, se abre totalmente. Y ese es el tabasqueño que ya ya no se está dando a conocer actualmente en el mundo. Ese tabasqueño persiste y todavía vive en Tabasco, pero es la gran mayoría afortunadamente. Hay una cuestión que ya no vamos a entrar al tema, pero hay que poner el ejemplo del tabasqueño real, el tabasqueño auténtico, cuál es su característica, no lo que hoy se difunde en el mundo. De hecho, el libro, Humberto, contempla facetas de esos tabasqueños. Hay tres personajes ahí que siempre están convergiendo con el pariente, eh, en la tienda, en el campo, en la camaroneada, y despliegan actitudes y conductas correspondientes al tabasqueño de aquel entonces, ¿sí? Y también se describen actividades que eran comunes y cómo había una especie de rito al momento de empezar esas actividades. Yo quiero invitarles de verdad a que hagan el esfuerzo por obtener un libro. Cuando nos decidimos a hacer una publicación como esta, no solo requiere el talento de imaginar y recoger historias, eh, hay un trabajo detrás, ¿sí? Y quien pueda tener en su biblioteca esta pequeña obra va a tener resguardado un poco de Tabasco y un poco de la historia de Tabasco, de lo que nosotros somos. Y ojalá y en otras entidades quisieran conocer también de nosotros, ¿no? Un poco, pues aquí está la oportunidad mediante este libro que se ha enfundado en el alma, en el espíritu del pariente. Mi querido Joel, gracias por la entrevista y gracias por ser recibido en esta generosidad de siempre. Les quiero comentar que todo esto nace de un evento que en otra entrevista la vamos a platicar él y yo para que usted conozca quién es Joel Taracena Santos. Muchas gracias. De verdad te Gracias, agradezco Humberto. muchísimo Gracias. de verdad. Y gracias al apoyo que tenemos aquí, A Connie. de apoyarnos en la transmisión. Nos vemos hasta la próxima edición de su programa de La Agenda en Red.